buenas tardes. La verdad que es un placer y un orgullo para mí estar aquí hoy en esta inauguración del ciclo de conferencias de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Algo que empezó siendo una idea vaga, como todas las cosas que terminan después organizándose, algo que empezamos a pensar con Eduardo, y que de repente, bueno, terminó transformándose en este ciclo de conferencias en donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a los más destacados científicos de nuestro medio y de poder compartir e intercambiar con ellos qué es hacer ciencia, qué es hacer tecnología en nuestro país, la Argentina, hoy. En realidad, bueno, esta propuesta que se inicia hoy continuará la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene, el día 27, con otra charla más, pero nos interesaría que tuviera continuidad el año próximo, de modo que ustedes están inaugurando este ciclo, de modo que la verdad que un placer, muchas gracias por estar aquí y espero que lo disfruten y que puedan formular todas las preguntas y todas las inquietudes que ustedes quieran realizar. Quería agradecerle muy especialmente, y por eso además siento un enorme placer, de que esta inauguración se vea engalanada con la presencia de la doctora Alicia Mazzarini. Una gran científica argentina y una amiga. Gracias. Y además presentar a Eduardo Porto, que la mayoría de ustedes lo conocen, que es nuestro equipo, pero que es quien está a cargo de la organización y la gestión de estas conferencias. Muchas gracias, Eduardo, por todo el esfuerzo. Otro aplauso. Bueno, así que, sin más, comenzamos con esta presentación que va a hacer Eduardo y luego la doctora Alicia Mazzarini. Gracias. Bien, bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, un auditorio lleno, repleto, los esperábamos. En principio vamos a empezar presentando a Alicia, pero también antes, mejor dicho, como recién decía Estela bien, queremos invitarlos a que a posteriori de la presentación de Alicia y de algunas preguntas generales con las cuales vamos a direccionar esta conferencia, puedan realizar, o los interrogantes que ya se realizaron, los puedan realizar para poder, bueno, para que Alicia en vivo y en directo los pueda contestar, ¿no? Qué mejor oportunidad que tener a la autora del material que ustedes leen en la materia, en vivo y en directo, para hacerle las preguntas que ustedes quieran. Así que bueno. Bien. Alicia Mazzarini es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del CONICET, es profesora de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y Tecnología en la Universidad de Buenos Aires, es profesora de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias de acá, de la Universidad de San Martín, y es autora, entre otros títulos, del material que ustedes leen, que es Ciencia entre Todos, Tecnociencia en Contexto Social, una propuesta de enseñanza, y coautora del libro Invitación a la Biología en Contexto Social, bueno, como decía recién, entre otros títulos, ¿no? Imagino que hay algunos más. Bien, yo me anoté algunas preguntas orientadoras, algunos ejes básicos como para poder pensar esta conferencia, pero por supuesto ustedes están invitados a enriquecerlos, ¿sí? Algunas de las preguntas que yo me hacía cuando supe de la conferencia son, bueno, ¿qué lugar tiene la sociedad para el trabajo científico? Es una pregunta bastante interesante, digamos, y una pregunta que invita a problematizar el área de indagación de Alicia Mazzarini y también el área de indagación de nuestra materia. ¿Qué implicancias tiene hacer ciencia en lo que podríamos llamar la periferia del mundo científico? ¿Sí? O sea, ¿qué importancia o qué implicancias, mejor dicho, qué diferencias hay entre hacer ciencia aquí y hacer ciencia en los países desarrollados? ¿Qué rol juegan las ideas de eficiencia y rentabilidad en el contexto actual de producción de conocimientos científicos?
una de las propuestas que después te la voy a introducir de tu libro, pero si querés empezar refiriéndonos a estos puntos y a lo que vos, por supuesto, vos quieras explayarte. Muchas gracias. Bueno, gracias Eduardo y de vuelta. Gracias a todos ustedes por estar acá, gracias Angela por invitarme y gracias a todos ustedes por estar interesados en este tipo de problemática, por estar reflexionando, por estar buscando espacios para aprender, para crecer, para pensar críticamente qué es lo que estamos haciendo en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Ustedes que están en formación, realmente es muy valioso habilitar esos espacios como están haciendo acá sus docentes, generando este espacio académico y ustedes con su presencia. Así que bueno, yo tengo muchas cosas que contarles. Es un desafío responder las preguntas que plantea Eduardo. En un tiempo acotado voy a tratar de hacer una recorrida un poco panorámica de algunas de las ideas que quisiera compartir con ustedes y por supuesto estoy segura que al cabo de mi charla van a quedar muchísimas más preguntas que respuestas y esa es la intención, ¿no? Abrir dudas, abrir cuestionamientos, abrir preguntas, así que bueno, esto es solo un inicio, les propongo que luego sigamos. Bueno, el recorrido de la charla, para hacer una especie de mapa de lo que vamos a compartir, tiene 4 partes, digamos. Una primera acerca de la naturaleza de la ciencia, una segunda parte sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, una tercera parte tratando de situar eso en el escenario actual y finalmente, en función de eso, de situarnos en el presente, ver cuál es el desafío que tenemos que enfrentar los docentes, los estudiantes, los profesionales en formación, los científicos, los divulgadores, todos los que de alguna manera estamos involucrados en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Bueno, pasando a la parte 1, yo uso esta manera de esquematizar las cosas, que es un poco extrema, pero que sirve didácticamente para visualizar que hay básicamente 2 maneras de pensar la ciencia. Una concepción que se llama de alguna manera clásica, otros lo llaman concepción heredada, concepción hegemónica por otra parte, y una nueva manera de pensar la ciencia y la tecnología que tiene que ver con nuevas miradas que en las últimas décadas se fueron aproximando a los estudios sobre la ciencia, la antropología de la ciencia, la sociología de la ciencia, la epistemología crítica, la historia social de la ciencia. Son campos disciplinares bastante recientes que se dedican a pensar la ciencia, sus procesos de construcción, sus relaciones con la sociedad. Estas 2 concepciones son realmente muy diferentes, muy polares, ¿no? Mientras la concepción clásica presenta la ciencia como un tipo de saber que es universal, que es neutral, que es objetivo, que evoluciona linealmente en aproximaciones cada vez más cercanas a la verdad, la concepción moderna, la concepción digamos más compleja acerca de la ciencia, la presenta como un saber que no es universal, sino que es contextualizado, que no es neutral, sino que siempre contiene valores, sean estos explícitos o implícitos, que no es objetivo, sino que se construye en el marco de paradigmas que son cambiantes, que a veces están en tensión, y que no evoluciona linealmente, sino que es resultado de consensos, y esos consensos a veces se rompen y dan lugar a cambios de paradigma que no son continuos, sino muchas veces involucran una nueva mirada sobre el objeto de estudio. Entonces esta idea de la acumulación lineal se rompe, ¿no? Igual vamos a ver ahora un poquito más en detalle algunos aspectos de esto. La concepción clásica desde el punto de vista filosófico es la que asume que la naturaleza es digamos, una realidad objetiva y que los científicos lo que hacen es descubrir esas leyes de la naturaleza, ¿no? A través básicamente de la observación, de una observación que se presenta como
una observación objetiva, ingenua, que supone la posibilidad de acceder entonces a un conocimiento auténtico, positivo, un conocimiento racional, confiable, que hay que verificar mediante la experiencia, ¿verdad? Y esa experiencia generalmente se asocia al llamado método científico. Ese método científico, que sería una fórmula universal, ¿no? que incluye todos los pasos que seguramente ustedes han visto en su secundaria, digamos, la observación, la formulación de una hipótesis, la experimentación, los resultados. Es aquel formato que adopta las publicaciones científicas y que se asume que es el proceso de construcción del conocimiento científico. En ese sentido, esta visión lo que nos devuelve es una mirada de un conocimiento que es independiente de cualquier subjetividad, de cualquier punto de vista particular que pueda tener el científico. Un mismo problema abordado de esta manera en Japón o en Argelia debería dar el mismo resultado. Entonces esta ciencia neutral, objetiva, universal, se presenta entonces como un conocimiento que es superior a otro tipo de conocimientos y que tiene bastante más que ver con la verdad que cualquier otra aproximación a la realidad. En la concepción alternativa se asume que la ciencia no descubre las leyes de la naturaleza, sino que se aproxima a la naturaleza construyendo modelos, que esos modelos son provisionales, que lo que el investigador va a observar depende mucho del punto de vista que haya asumido previamente, es decir, del paradigma en el cual se inscribe su investigación. No sé si ustedes conocen ese dibujo, que es lástima que no lo puse, que es un pato y un conejo al mismo tiempo, tal vez lo han visto en alguna materia. Bueno, y ese es el paradigma, ¿no? El que ve el pato no ve el conejo, y el que ve el conejo no ve el pato, y ambos, cada uno con su manera de pensar la realidad, va a hacerle distintas preguntas y va a encontrar diferentes respuestas. Por otra parte, también se quiebra la idea de un único método científico. Hay muchas estrategias investigativas que tienen que ver con el objeto de estudio, con el paradigma asumido y con la creatividad del investigador también. Estos pasos del método científico que se reproducen en las publicaciones son, en general, digamos, reacomodos ad hoc de lo que se ha hecho en el laboratorio o de lo que se ha hecho a campo o, digamos, el tipo de investigación que se esté abordando. Pero generalmente o prácticamente nunca la secuencia es esa, ¿verdad? Entonces, esta manera de pensar la construcción del conocimiento, que es mucho más compleja, que se aproxima mucho más a lo que es la realidad de los ámbitos de investigación, cuestiona la noción de objetividad, de neutralidad y de universalidad, ¿verdad? En muchos casos hay muchos ejemplos, por ejemplo, bueno, lo mío es la biología y siempre hablo del darwinismo, ¿no? La recepción del darwinismo en distintos países, en distintas regiones, ha sido muy diferente, y la interpretación y la aplicación de las ideas de Darwin también, dependiendo del contexto cultural en el cual esta teoría se insertó, ¿no? Entonces decimos, bueno, el conocimiento científico posee un modo de producción que es histórico, social, colectivo. Los conceptos y las teorías entonces deben situarse en ese contexto para ser comprendidas como tales, para ser entendidas en cuanto a sus significados culturales. Asumimos la segunda visión, ¿verdad? Y hablo en plural porque hablo del grupo con el cual escribimos el libro al que ustedes han tenido acceso probablemente en los últimos tiempos. Acerca de las relaciones entre ciencia y sociedad, y bueno, partiendo de esta base, digamos, más compleja acerca de los procesos de construcción de la ciencia, esquemáticamente uno podría reconocer distintas etapas en estas relaciones. Una primera etapa de mucho optimismo acerca de las potencialidades de la ciencia y la tecnología. En la segunda posguerra, donde se asocia ciencia y tecnología con progreso, y esta ecuación que se presenta ahí en la diapo, ciencia, más tecnología, más riqueza, más bienestar. Y todo esto justifica una idea de autonomía de la ciencia y la tecnología. Si la ciencia y la tecnología son
inherentemente virtuosas y benéficas, hay que apostar a su desarrollo sin hacerse más preguntas, ¿verdad? Todo esto es lo que se conoce como modelo lineal de innovación, donde además se ve como una secuencia donde la ciencia básica da lugar al desarrollo tecnológico y el desarrollo tecnológico a la innovación industrial y esto al progreso social. Esta idea, que es bastante antigua, pero sin embargo está bastante presente en la actualidad, igual que la concepción hegemónica acerca de la ciencia, tiñe muchos de los discursos políticos y académicos acerca de la ciencia, ¿no? Incluso el reclamo corporativo a veces de la comunidad científica por más presupuesto sin justificar en modo alguno de qué estamos hablando, para qué. Esta es una frase de Vannevar Bush, que fue uno de los ideólogos del proyecto Manhattan, que en esas épocas, posguerra, decía: sin progreso científico, ningún logro en otras direcciones, cualquiera sea su magnitud, podrá consolidar nuestra salud, prosperidad y seguridad como nación en el mundo. Y esto, digamos, justificó también una fuerte apuesta de inversión y desarrollo, tanto en Estados Unidos como también en los países europeos, en la posguerra. Todo esto abona lo que este historiador de la ciencia, Sarewitz, denomina los mitos acerca de la ciencia, que de alguna manera se gestan en esa etapa, pero que persisten en la actualidad y cristalizan de distintas maneras. Y yo los invito a recorrerlos para pensar cuántos de estos mitos están presentes en nuestra formación y nuestras representaciones acerca de la ciencia y del rol que eventualmente jugamos o vamos a jugar como científicos. El mito de los beneficios infinitos, que tiene que ver con esta idea de que la ciencia y la tecnología son necesarios e indispensables para mejorar la calidad de vida. El mito de la libre investigación, que postula que la producción de conocimientos siempre va a producir beneficios sociales, entonces se debe liberar la investigación a la creatividad de los investigadores. El mito de la responsabilidad, donde se supone que los investigadores solo tienen que rendir cuentas en cuanto a su responsabilidad frente a dos actores sociales: sus pares a la hora de publicar o de obtener un subsidio, y los responsables políticos, los organismos de ciencia y técnica generalmente. Pero esto no es extensivo a otros actores sociales. El mito de la autoridad, que tiene que ver con la supuesta neutralidad del conocimiento científico, que entonces se erige como árbitro en las disputas sociales. Y recuerden, bueno, el conflicto de Bosnia, por ejemplo, donde muchos reclamaban a ver qué dice la ciencia, y la ciencia decía muchas cosas diferentes, tanto aquí como en Uruguay, ¿verdad? El mito de la frontera sin límites, donde se supone que las respuestas que no tenemos sobre cuestiones de salud, de ambiente, de alimentación, de energía, siempre van a estar en la frontera de la ciencia, y la ciencia siempre tendrá posibilidad de responder a esas cosas, incluso a los problemas que crea la propia ciencia y la tecnología, ¿verdad? Los impactos ambientales o en la salud, siempre se asume que la ciencia tendrá algún tipo de recursos, de respuesta para solucionar los problemas que ella misma crea. Estos mitos, digamos, son de alguna manera los que tiñen muchos discursos, por eso vale la pena detenerse en ellos y revisar además en nosotros mismos. Esta idea, digamos, acerca de las bondades de la ciencia comienza a quebrarse socialmente, políticamente, en la década de 1960, cuando aparecen varios impactos ambientales graves, ¿no? Como accidentes en fábricas químicas, el accidente de Bhopal, los vertidos de residuos, los vertidos de petróleo, el escándalo del DDT, que se presentaba como una sustancia inocua, las cuestiones con productos farmacéuticos, por ejemplo la talidomida, que quizás ustedes conocen la historia, que generó malformaciones en toda una generación de niños. Y todo esto comenzó a sacudir la opinión pública y a poner en duda esta idea de las bondades infinitas de la ciencia, instalar la necesidad de revisar esta política de cheque en blanco, ¿sí? Es decir, bueno, todo desarrollo científico
y tecnológico es virtuoso y solo nos resta apoyarlo, ¿no? Económicamente y simbólicamente. Empieza a romperse este optimismo y este sentimiento social y político de alerta se va encarnando en movimientos sociales, movimientos de protesta, en Estados Unidos principalmente los movimientos antibélicos contra la guerra de Vietnam, pero también otros movimientos de pensamiento crítico sobre ciencia, como el grupo Science for People, donde intervienen varios científicos muy prestigiosos, norteamericanos y también ingleses, que empiezan a preguntarse para qué y para quién estamos haciendo ciencia. Y también en Europa, sobre todo, digamos, se expresa esto en el campo académico, dando lugar a nuevos campos disciplinares y al espacio, digamos, académico CTS. En los países del norte, entonces, les decía, hablo de los países del norte, de Estados Unidos y de Europa principalmente, se comienzan a desarrollar estos campos disciplinares, a asumir, digamos, como un movimiento, como una corriente de pensamiento, la idea de que la ciencia y la tecnología involucran valores, intereses profesionales, intereses económicos, tensiones, presiones económicas. Se empieza a analizar y a darle lugar a la reflexión sobre los impactos sociales, ambientales y sanitarios de los desarrollos científicos y tecnológicos, y sobre todo se asume la idea de la necesidad de la participación social en las decisiones científico-tecnológicas, que da lugar a la idea de democratizar, ¿no?, el debate sobre ciencia y tecnología, y a utilizar argumentos no técnicos a la hora de discutir problemas sociocientíficos. O sea, donde la ciencia no es la última palabra, ni el árbitro, ni la que define con su conocimiento una problemática controversial, sino donde deben intervenir argumentos sociales, filosóficos, políticos, éticos, etc. Todo esto pasaba en Estados Unidos y principalmente en Europa, el desarrollo académico. Pero paralelamente y de manera independiente, en nuestra región, en Latinoamérica, una corriente de pensamiento comenzaba a poner en acción y en debate, a través de una revista que se llama Ciencia Nueva y de diversas publicaciones, libros, artículos, una reflexión acerca de los sentidos de la ciencia y la tecnología en nuestra región. Estos pensadores, ahí tienen ustedes unas imágenes de algunos de ellos. Los más relevantes son Oscar Barsasky, Jorge Sábato, Amílcar Herrera, en ese orden. Ellos tenían diferentes visiones políticas. Amílcar Herrera era socialista, Barsasky también, Sábato era desarrollista, pero todos coincidían en la idea de que la ciencia y la tecnología no son neutrales y que había que preguntarse qué tipo de ciencia y tecnología teníamos que desarrollar de manera endógena conforme al modelo de país que quisiéramos construir. Ustedes saben que en esa época había un intenso debate político sobre los rumbos de la sociedad, movimientos sociales y políticos que proponían un cambio social de distinto orden. Y en correlación con eso, también en el ámbito de la ciencia y la tecnología, el pensamiento crítico avanzaba en la idea de que no debían importarse los modelos hegemónicos de los países del norte, sino que teníamos que pensar, en la medida que estos no eran neutrales, qué era lo que necesitábamos nosotros de acuerdo al modelo de país y de región que quisiéramos construir. Una atención importante a pensar en una ciencia para qué y para quién, de acuerdo a estos autores, una ciencia que apuntara a resolver las necesidades más importantes del pueblo, y también la participación social en las decisiones de ciencia y tecnología. Esto no quedara restringido a un puñado de funcionarios. Entonces esta corriente instala nuevas preguntas que son
desde nuestra perspectiva, muy pertinentes en la actualidad. Preguntas tales como si la ciencia y la tecnología son universales, neutras y sus efectos siempre son positivos. Hasta qué punto esta ciencia y tecnología hegemónica, de acuerdo a las modas y tendencias de los países centrales, es útil para resolver los problemas estructurales de nuestra región. ¿Qué concepción del desarrollo económico, político y social involucran estas tendencias hegemónicas, asumiendo que siempre hay por detrás de determinados lineamientos en ciencia y tecnología un modelo de sociedad al que se desea apostar o reforzar o cambiar? En ese sentido, la pregunta es si esas tendencias hegemónicas refuerzan la dependencia o contribuyen a su superación, y lo mismo con respecto a la inequidad social, ¿no? Preguntarse si realmente esa ciencia y tecnología apunta a reparar la inequidad o al contrario la va a reforzar. Y traigo acá las palabras de Sábato, que decía: la tecnología no es neutra, con ella se transmiten los valores y las relaciones de producción imperantes en la sociedad donde se origina. Por lo tanto, su importación sin una previa fijación de criterios conduce a una concentración del poder económico y político en los países exportadores y a una alienación social y cultural de los países importadores a través de la reproducción de los valores importados. Esto decía Sábato y esto decía Herrera. El hecho de que la tecnología pueda comprarse y venderse no basta para considerarla meramente y solo una mercancía. Hacerlo así es no tomar suficientemente en cuenta que la tecnología, en el sentido antropológico, es uno de los elementos más determinantes de las formas culturales. En la medida en que no se revalorice la tecnología como cultura, como modo de expresión social, la construcción de una sociedad nueva seguirá siendo un objetivo inalcanzable. Y finalmente Barsasky decía, frente a los impactos negativos de la ciencia y la tecnología, la clásica respuesta es que esos no son problemas científicos. La ciencia da instrumentos neutros y son las fuerzas políticas quienes deben usarlos justicieramente. Si no lo hacen, no es culpa de la ciencia. Esta respuesta es falsa, decía Barsasky. La ciencia actual no crea toda clase de instrumentos, sino solo aquellos que el sistema le estimula a crear, para el bienestar individual de algunos o de muchos. Es bastante potente esta manera de pensar las cosas y también pertinente para pensar en la actualidad qué cosas están ocurriendo, ¿no? Vamos al escenario actual, entonces. Yo hablo de tecnociencia, el grupo habla de tecnociencia en el título del libro, y explico brevemente por qué. Desde algunas perspectivas de historia de la ciencia se distingue lo que se llama el contexto de descubrimiento, que es la atmósfera cultural, religiosa, política en la que se gesta una teoría. Volvemos a Darwin, la teoría de Darwin, por ejemplo. El contexto de justificación, que es cómo a través de algoritmos, de experimentación, de argumentos se valida esa teoría al seno de la comunidad científica. Y un tercer contexto que sería aplicación. En general, lo que se habla es de discutir las cuestiones éticas o los impactos o la regulación del contexto de aplicación, porque se asume que la ciencia y la tecnología son neutras. Eso, por un lado, pone en duda esta distinción, pero además, particularmente en la actualidad, en esta etapa del desarrollo científico con megaproyectos del estilo del proyecto Genoma Humano, por ejemplo, o el acelerador de partículas, o todo lo que son los grandes proyectos que reciben mayor financiamiento y que marcan tendencias en la ciencia, por la escala, por las prácticas, por los temas que se seleccionan, por la relación entre lo público y lo privado, y también y sobre todo porque la investigación está indisolublemente ligada a las aplicaciones. La investigación está orientada a generar rápidamente aplicaciones y productos que rápidamente se introducen en el mercado. Hablamos de tecnociencia, ¿sí? De una etapa del desarrollo científico donde ciencia y tecnología están absolutamente articulados. En ese sentido también pensando en que muchas de estas cosas no se publican, sino que dan lugar a patentes, ¿no?
y que lo que va a parar a las revistas tiene ciertas características que otros sociólogos de la ciencia han investigado a partir de estudios de cienciometría. Lo que se ve es que hay cada vez más una fuerte pérdida de calidad de la producción científica, y la presión del sistema científico para publicar hace que se fragmente cada vez más la información, que se repitan de distintas maneras investigaciones a partir del abuso de cortar y pegar, que proliferan los fraudes y los plagios, que la vida media de un artículo medida en citas que recibe es no más de 5 años, y que 2/3 partes de los artículos que se publican jamás son citados. Todo esto hace, digamos, patente la idea de que esta acumulación de conocimiento del modelo lineal ya no refleja en absoluto la dinámica de la ciencia, que la ciencia se encuentra cada vez más fragmentada, más súper especializada, donde algunas ramas de las disciplinas se hipertrofian y reciben gran financiamiento justamente por estar asociados a proyectos de tecnociencia, mientras otras son descuidadas o quedan en la sombra, y que hay una ausencia de reflexión muy grande sobre los contextos éticos, epistemológicos, en el que estos conocimientos son producidos. Y todo eso sumado a una creciente privatización y mercantilización del conocimiento, ¿no? Esta privatización a través de patentes, propiedad intelectual y demás, que es algo que también promueve el sistema científico. Entonces estamos en un escenario en el que estos conocimientos fragmentados, inaccesibles, especializados, hacen que los ciudadanos no puedan disponer de conocimientos que sean funcionales para pensar los problemas reales, complejos en los que están involucrados, y en ese sentido están desposeídos de un saber que les permita participar, pero los expertos también, porque los expertos lo son en una pequeña fracción del conocimiento y son muy ignorantes en el resto. Entonces todo eso, más allá del nivel académico o de escolaridad que tenga la persona, hace que se pierda completamente la percepción global de los problemas reales, con lo cual el protagonismo social es imposible, se pierde la percepción de la responsabilidad colectiva, se pierde la idea de solidaridad frente a problemas en los que están involucrados la ciencia y la tecnología, que son la mayoría de los problemas que nos atraviesan, ¿no? Comunicación, educación, alimentación, salud. Bueno, tenemos un panorama acá un poco pesimista, pero tenemos un desafío planteado. El desafío tiene que ver con reconocer esas problemáticas reales en las que están las involucradas la ciencia y la tecnología. Y cuando digo reconocer, lo digo desde la perspectiva de la enseñanza en todos los niveles, de la divulgación y también desde el aprendizaje, ¿verdad? Porque el llevar al aula estas problemáticas también desde el lugar del alumno estimula a la creación de espacios donde se reintegre la lógica del conocimiento, ¿no? Entonces acá, miren, esta es una red bastante mortal para analizar ahora, no la vamos a analizar, pero simplemente como para ilustrar lo que significa la problemática de los organismos genéticamente modificados. Si nosotros nos situamos ahí donde dice la dimensión tecnocientífica, tenemos un universo de problemas que plantear que son epistemológicos, que tienen que ver con el debate intracientífico, con la apropiación o privatización del conocimiento, pero esto es solamente una parcela de la problemática, porque hay una dimensión social del problema, hay aspectos ecológicos, hay aspectos económicos, hay aspectos sociosanitarios, y cada uno de ellos a su vez tiene una cantidad de implicancias muy significativas. Entonces, no podemos pensar esta cuestión de organismos genéticamente modificados, monocultivo, etcétera, solamente de la perspectiva de la biotecnología. Esta es lo que se llama una problemática sociocientífica, y en esa problemática se impone la interdisciplina para poder entenderla, aunque después profundicemos en algún aspecto particular que nosotros nos interesemos. Pero hay que pensar que todas las
disciplinas científicas tienen algo para aportar a la comprensión de ese problema. Eso en cuanto a contenidos, pero también hay que pensar la naturaleza de la ciencia, es decir, los procesos que hay detrás de la construcción de esos conocimientos, ¿no? Llevarlos también al aula. Y no nos podemos quedar con eso solo, porque cuando pensamos este problema tenemos también valores y normas que están involucrados, emociones y sentimientos a los que hay que darles lugar, creencias culturales y convicciones políticas e ideológicas, y también saberes tradicionales que no son científicos, que son significativos para entender las consecuencias y las implicancias de esta problemática. Y está ahí resaltado en negrita porque quiero hacer énfasis en esto. Si queremos construir formas de conocimiento nuevas que permitan participar, que permitan transformar, que permitan construir un mundo viable y sustentable para ustedes, sus hijos y las futuras generaciones, tenemos que integrar el conocimiento y pensar, abordar esa complejidad. Y eso implica romper con lo que Boaventura Sousa Santos, que seguramente es un autor que ustedes han recorrido, menciona como pensamiento abismal, que la mayoría de nosotros cargamos con eso porque hemos sido formados en eso también. La idea de que de este lado de la línea está el conocimiento moderno, entre los cuales la ciencia es el más jerarquizado, el derecho, y del otro lado de la línea, ¿qué hay? No hay nada. La ignorancia, ¿verdad? El vacío, la carencia. Pero esto no es así. Es decir, nuestra manera de pensar el conocimiento involucra negar la existencia de otros conocimientos. Y si tomamos conciencia de eso, entonces podremos empezar a transitar un camino de pensamiento post-abismal. Eso significa darle visibilidad a esas otras maneras de conocimiento y poder dialogar con ellos, con esos otros conocimientos. Dice Boaventura, su visibilidad se erige, la visibilidad del pensamiento abismal, sobre la invisibilidad de formas de conocimiento que no pueden ser adaptadas a ninguna de esas formas de conocimiento. Me refiero a los conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos o indígenas del otro lado de la línea. La batalla por una justicia social global debe ser también una batalla por la justicia cognitiva global. Para alcanzar el éxito, esta batalla requiere un nuevo tipo de pensamiento, un pensamiento post-abismal. ¿Y cómo sería eso? Bueno, él habla de un concepto que nosotros compartimos, que es la idea de ecología de saberes, donde él define la ecología de los saberes, confronta con la monocultura de la ciencia moderna. Está basada en el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos heterogéneos, uno de los cuales es la ciencia moderna, y en las interconexiones continuas y dinámicas entre ellos sin comprometer su autonomía. La ecología de saberes se fundamenta en la idea de que el conocimiento es interconocimiento. Si no se trata tampoco de llegar a una síntesis, sino de reconocer esas otras maneras de acercarse, de aproximarse a la realidad, saber que todo tipo de conocimiento involucra una parte de ignorancia y entrar en diálogo, ¿no?, de saberes y de ignorancias para construir una manera más integral y más funcional de abordar los problemas comunes. Entonces el desafío, yo lo sintetizo en esta diapositiva, es asumir el lado izquierdo de estas dicotomías, la complejidad versus la fragmentación, el holismo frente al reduccionismo, aceptar la incertidumbre versus la idea reduccionista de predictibilidad, el diálogo horizontal versus la idea de autoridad de la ciencia, la ecología de saberes frente al pensamiento abismal. Y esto atravesando tanto la ciencia académica como la dimensión divulgativa, como la dimensión educativa en todos los niveles. Esta idea es lo que una persona que ahora les voy a presentar muy brevemente, Sara Rieti, llamaba democratización del conocimiento científico y tecnológico. Y tiene que ver con promover el pensamiento crítico, el diálogo de saberes, la participación social. ¿Y cuál es el propósito? Desplazar la toma de decisiones en ciencia y tecnología de manos de especialistas, funcionarios y tecnócratas al conjunto de la sociedad. Esta es Sara. Sara
falleció este año. Yo tuve el privilegio de trabajar con ella algunos años. Ella era doctora en química, fue jefa de gabinete de ciencia y tecnología durante el gobierno de Alfonsín, estuvo exiliada previamente, fue la directora de la maestría en política científica de la UBA, y sobre todo ella se definía como barzasquiana. Fue discípula de Oscar Barzaschi y trabajó con él. Y voy a cerrar con esta frase de Sara, donde ella decía: frente a la responsabilidad ética de la ciencia y la tecnología, se podría argumentar que cuestiones tales como el aumento de la brecha entre ricos y pobres o el agotamiento de recursos no son responsabilidad de la ciencia y la tecnología. Pero afirmar esto sería no querer ver que la ciencia y la tecnología hegemónica son y han sido extremadamente funcionales y prácticamente irreemplazables para un proyecto de concentración económica y de poder. Ahora bien, ¿qué tenemos que ver con ese proyecto quienes pensamos críticamente la ciencia y la tecnología, quienes deseamos una sociedad más justa? ¿Qué parte nos corresponde de modo ineludible a la hora de definir una política científica y tecnológica? A ese respecto, habría dos preguntas esenciales para responder. ¿Ciencia y tecnología para qué? ¿Ciencia y tecnología para quién? Y los dejo con esas preguntas que planteó Sara acá y que deben iluminar tanto nuestra formación como después el ejercicio de la profesión o la docencia. Bueno, eso es todo. Muy bien. Pasamos, si ustedes quieren, sí. Ya me imaginaba que en primera línea vamos a tener las primeras preguntas, pero esperamos la de los demás también. No se escondan los otros porque hay para todos. Sí, por supuesto, sí. Yo tenía igual mi entrada, pero seguramente tu pregunta va a ser súper interesante. Dale. Muchas gracias por la charla. Yo quería hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con, empezaste un poco la charla hablando de la relación entre ciencia y sociedad, y más hacia el final nos hablabas del contexto actual. Y yo me pregunto si puede decirse que ese contexto actual es el mismo en países desarrollados que en países semiperiféricos. O sea, ¿cuál es el rol de las publicaciones y cuál es el rol de esta privatización o mercantilización del conocimiento en estos dos contextos? En principio tendría a pensar que en tanto la ciencia es una actividad social, esos contextos difieren un poco en ambos lugares. Y la otra pregunta tiene que ver con una expectativa generada por la propia Estela, que cuando le preguntamos, yo le pregunté, de qué ibas a hablar y todo eso, nos contó, me dijo que ibas a hablar un poco de tu trayectoria como investigadora. Y me gustaría si podés contarles un poco a los chicos cómo vos respondiste desde tu profesión como bióloga a esos desafíos que nos plantea la relación ciencia-sociedad, ¿no? ¿Cómo abordaste eso desde tus agendas de investigación en biología, ¿no? ¿Cómo pudiste unir estas dos preocupaciones, ¿no? como bióloga y preocupada, por lo visto también, por los estudios de la ciencia, el rol de la ciencia en la sociedad, y para los chicos puede ser un buen modo de interrogarse a sí mismos sobre su rol como ingenieros o científicos o lo que fuera. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Pensé que hacíamos una ronda de preguntas. Respondo porque me lo voy a olvidar. Pero puedo tomar notas. No, con respecto a la primera pregunta, sí, efectivamente los contextos son muy diferentes. El problema es que lo que resulta funcional para el contexto social de los países desarrollados, de los países centrales, para nosotros lo que hace es reforzar la dependencia, pero explico por qué. Estas tendencias hegemónicas de la tecnociencia
son funcionales, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, para el desarrollo de nuevos productos que se introducen en el mercado a través de corporaciones, y el tipo de financiamiento y de desarrollo científico tiene mucho que ver con la fuerte participación privada en los desarrollos tecnocientíficos. En cambio, en países como el nuestro, donde eso no es así, importar esas modas y pretender que nuestros científicos estén publicando en esas revistas internacionales bajo esas tendencias, lo que hace es generar dependencia, generar una comunidad científica que está de espaldas a las necesidades de su sociedad, y además esta cuestión del patentamiento, de la promoción del patentamiento, que es una nueva variante de la política científica, ¿no? En la política científica, desde hace ya muchos años, digamos desde que se instala la democracia en Argentina en el 84 hasta el presente, se van profundizando las maneras de evaluar que tienen que ver con los mandatos de la ciencia hegemónica, publicar en revistas de alto nivel de impacto. Eso se va profundizando cada vez más y lo que hace es que nuestros científicos triunfan en el exterior, y eso se lo ve como algo muy virtuoso, pero en realidad es penoso porque esos científicos no están formados para resolver los problemas que nosotros tenemos. Y Sara Rieti hablaba de la fuga de cerebros interna como un proceso bastante más grave que la fuga de cerebros en cuanto a quienes se van al exterior, sino el conjunto de jóvenes y científicos que están trabajando en laboratorios o en espacios de investigación locales, pero abordando problemáticas que tienen que ver con los mandatos de los países centrales. Entonces el Estado está financiando todas estas líneas de investigación que en realidad no redundan en los beneficios sociales que debieran redundar, ¿no es cierto? El sistema de evaluación modela el tipo de científico que se desea, digamos, tener, ¿no? Y este sistema de evaluación ahora premia también a los científicos que patentan. Eso es claramente premiar la privatización del conocimiento, ya sea en un espacio de empresario o ya sea en un espacio público, ¿sí? Porque la patente en última instancia lo que genera es que ese conocimiento ya no es público y ese conocimiento ya tiene un valor de mercado. Entonces, bueno, eso es de alguna manera los mandatos del Banco Mundial y de las instituciones que financian la ciencia argentina, porque la ciencia argentina en un 80% está financiada por organismos internacionales que ponen pautas acerca de qué cosas son las deseables, qué es la excelencia y qué es lo que se considera buena ciencia. Entonces, si nosotros no podemos revisar eso ni generar soberanía, financiando nuestra propia ciencia de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad, lo que hacemos es reforzar la dependencia, ¿no? Y la segunda, sobre mi historia, bueno, lo voy a hacer muy breve para no aburrirlos. Yo comencé a estudiar en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, la carrera de Biología en los años 70. Después tuve que exiliarme por mi militancia política. Me fui a México, perdí todas las materias que había aprobado, y empecé la carrera de vuelta en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice ahí la carrera de bióloga y allí aprendí muchísimo porque era una universidad bastante más democrática que la nuestra, con profesores más jóvenes, con una fusión entre la teoría y la práctica, eran aulas laboratorio. Y había un debate muy interesante, epistemológico, ideológico, sobre todas estas miradas alternativas no reduccionistas de la biología. Y bueno, y sobre todo me formé en evolución, que era lo que a mí más me interesaba de la biología, la historia de la vida. Cuando regresé a Argentina en el año 84, conocí a Osvaldo Reich, que era un biólogo evolutivo muy formado, muy valioso, que volvía del exilio de Venezuela y fundó la Cátedra de Evolución en la Facultad de Ciencias Exactas.
hasta ese momento los estudiantes de biología, de ciencias exactas, salían recibidos de biólogos sin haber visto jamás evolución, lo cual es un gran despropósito. Pero eso fue así y fue una gran batalla dentro de la facultad para que esa materia fuera obligatoria. Esa materia se hizo obligatoria recién en el año 2012, aunque no lo puedan creer. Hasta ese año podían salir biólogos de la UBA sin haber visto jamás evolución. Entonces, en esa trayectoria, yo hice el doctorado con Osvaldo Rey, me empecé a preocupar por qué pasaba con la enseñanza de la evolución en otros niveles de la educación. Ahí nos conocimos con Estela en el Ministerio de Educación, en el marco de una reforma educativa donde hice todo lo posible para que esos contenidos estén representados, a pesar de que había una fuerte pugna ideológica con los sectores religiosos, que se daba a espaldas de la sociedad también, no fue un debate público. Y en ese proceso me fui acercando a la cuestión de la enseñanza en distintos niveles. Allí conocí a Sara Rieti, que trabajaba en la maestría en política científica, y empecé a participar en un seminario sobre democratización del conocimiento y a involucrarme en estas discusiones un poco más amplias sobre las relaciones entre ciencia y sociedad. Y bueno, eso es un poco donde ahora me sitúo, pero sin olvidar que para mí lo más importante es la educación y dedico buena parte de mi tiempo a circuitos de actualización y de reflexión docente. Trabajo mucho con docentes de educación media, que sé que es una apuesta a largo plazo, pero que para mí es muy valioso, digamos, un proceso de transformación en el ámbito educativo. Así es como fui poniendo en armonía, a los saltos, como se ve, lo que yo pensaba políticamente, ideológicamente, con respecto a la necesidad de un cambio social y el ejercicio de mi profesión, de la biología. Actualmente le pongo mucha energía también a la elaboración de ese libro, el Curtis, que a lo mejor ustedes conocen, que ahora tiene un nuevo formato, se llama Biología en Contexto Social, invitación a la biología en contexto social, tratando de que esta mirada que yo he tratado de compartir con ustedes esté presente un poco en todo lo que hago, ¿no? Los libros de texto, generalmente esto no se articula, es un capítulo aparte cuando lo hay. Hemos tratado con mi coautora de que esto atraviese todo el conocimiento biológico, que se transparenten los procesos de construcción, los debates, las controversias, los impactos sociales y ambientales de las cosas que vamos describiendo desde los contenidos duros de la biología. Eso es. No es para tanto, no es para tanto. Me quedó una duda en el tema de después de la crisis del 60, sí, sobre el concepto cheque en blanco. No entendí muy bien. Cheque en blanco es una metáfora economicista de que un cheque en blanco es cuando vos entregas un cheque donde no dice el monto, ¿no? Sí. Y después la otra persona puede llenar el monto porque le tenés confianza de que va a poner el monto que acordaste. Esa metáfora viene a cuenta de la idea de, bueno, el desarrollo científico y tecnológico es inherentemente bueno, virtuoso, seguro va a traer beneficios, entonces no cuestionamos qué tipo de desarrollo, sino que le firmamos un cheque en blanco a los científicos con libre investigación y mucho financiamiento. Eso sería el cheque en blanco. Eso se pone en duda cuando si no hay pacto. ¿Qué está pasando acá? Hola, ¿qué tal? Hubo un momento donde hablaron de los mitos, esos que había, y había uno que cuando leí a todos me llamaron la atención y medio que no estoy muy de acuerdo, pero ustedes tienen más investigación sobre ese tema. Me llamó mucho la atención eso de la libre investigación. O sea, lo ponen como mito, que la libre investigación va a traer beneficios sociales en la mayoría de los casos, sí,
para mí es totalmente lo contrario, como que más allá del financiamiento y qué sé yo, y todo lo que tenga que ver con el dinero, como que noté que cuando hablaban había muchas contradicciones entre esto de que la libre investigación, que era lo más beneficioso, entre comillas, iba a ser un beneficio y que es un mito, y después decían como que al contrario, como que no era la investigación y el conocimiento científico muy transparente con la sociedad, entonces no se supone que tiene que haber en cierto aspecto una libre investigación para que la sociedad participe más también, porque no sé si se entendió. Sí, creo que sí. Mira, cuando se habla de mitos se habla de ciertos enunciados que se han naturalizado y se han dejado de cuestionar, ¿no? Que se asumen como ciertos sin cuestionar mucho hasta qué punto son válidos. Esas 5 afirmaciones que propone Sarewitz incluyen esta cuestión de la libre investigación. Es un debate actual entre los científicos si se debe habilitar la libertad de investigación en cuanto a los temas de manera irrestricta, y eso puede dar lugar siempre a un conocimiento que potencialmente puede ser benéfico, o si se debe administrar los recursos de acuerdo a prioridades, ¿verdad? Es un debate que está abierto, o sea, el problema es, digamos, naturalizar la idea de que cualquier desarrollo científico va a ser benéfico. Yo creo que hay muchos científicos que en este momento reclaman esta idea de la libre investigación, quizás inspirados en una mirada un poco ingenua de lo que están haciendo, suponiendo que son verdaderamente libres, ¿verdad? Porque digo, están en todos los casos, o en la mayor parte de los casos, siguiendo tendencias, siguiendo modas, siguiendo mandatos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, socialmente, si es el conjunto de los ciudadanos los que con sus impuestos están sosteniendo la investigación científica, ¿en qué medida es válido que sean solo los científicos, a través de esta idea de libertad de investigación, los que definan qué se hace con esos recursos? O si debería ser un debate político que involucre a toda la sociedad. Esta es la cuestión. No sé si te respondo. Hola. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma puede la sociedad participar en el caso de que, no sé, la ciencia se abre y le dé el espacio? ¿Con qué medios podría llegar como a democratizar el conocimiento de la sociedad? O sea, ¿cómo se puede incluir? ¿En qué ámbito? Bueno, acá, no sé si ustedes han leído algo de José Antonio López Cerezo. Sí. Él habla de la participación invitada y de la no invitada. La participación invitada es cuando temas sociocientíficos se ponen a discusión en foros, en audiencias públicas, en espacios específicos para participación ciudadana, los cuales en general acá son muy pobres, muy escasos, y bueno, deberíamos reclamar o construir más de esos espacios. Pero él habla también de la participación no invitada, que es la que más hay acá, que es cuando una comunidad dice no queremos esto o queremos aquello, ¿cierto? Y sale a la calle a resistir, por ejemplo, un desarrollo sociotécnico como la instalación de una central nuclear o de una represa o un proyecto de megaminería, y con sus propios argumentos, y a veces acompañados por especialistas. Esa comunidad interviene en la política científica, instalando sus prioridades y su razón. Entonces, ¿y quién juzga entonces? ¿Quién juzga después qué argumento es más válido que cuál? Si el de la sociedad o el de la ciencia. Es una cuestión política. Como todo, se resuelve políticamente. No hay una racionalidad única acá. Y entendemos que la ciencia no es la que va a tener no es la que debería tener la última palabra. Porque hay otras racionalidades que son tan o más importantes según el problema del que se trate, que deben intervenir en estas decisiones. Por ejemplo, actualmente hay un debate sobre
la toxicidad del glifosato. Y en la ciencia ha habido científicos muy prestigiosos que han producido publicaciones que demuestran la toxicidad o la teratogenicidad del glifosato. Pero hay otros científicos, en algunos casos pagados por las corporaciones, que desestiman esos riesgos y generan otro tipo de publicaciones científicas. Y a su vez están los pueblos fumigados, que están dando cuenta con sus propias investigaciones, su propia epidemiología y su propia lógica, están dando cuenta de los daños que efectivamente producen los agrotóxicos. Entonces ahí tenés un conflicto sociocientífico que se va a resolver políticamente, no se va a resolver porque alguna de las corrientes científicas tenga más razón o más peso que otra. Hay muchas lógicas involucradas ahí y en la medida que es sociocientífico el problema, la sociedad protagonizando es la pieza clave. Nunca preguntamos nombre de los que intervenían y es un error, disculpen. Mi pregunta es, siendo nosotros futuros científicos que vamos a ser muy jóvenes, vamos a tener muy poco conocimiento en nuestra propia área porque vamos a estar recién saliendo de una carrera, ¿cómo podemos nosotros poder introducirnos en un ámbito científico de investigación dentro de lo que es la actual comunidad científica que, como vimos, no es transparente, no sabe si vos estás investigando lo que verdad querés o lo que nosotros queremos? Creo que usted podría dar un gran ejemplo, ya que tuvo también el problema de que tuvo que ser exiliada, tuvo que volver a su país de origen, cómo introducirse en toda la comunidad científica sin saber cómo manejarse. Yo creo que no son problemas individuales, sino colectivos los que vos estás planteando. Y sé que, digamos, en la formación en general, ustedes tienen la suerte de tener esta cátedra, que es una maravilla, tener este espacio académico legitimado de reflexión y de comprensión de los procesos de la ciencia y de las relaciones ciencia y sociedad. Eso te habilita muchas lecturas y sobre todo muchos debates, como este que estamos dando acá y que seguramente darás a lo largo de tu formación. Yo creo que esta problemática que vos planteás se va encaminando con otros, nunca es solo. El sistema te puede marcar ciertas pautas, te puede sesgar en tu formación en tal o cual sentido, pero siempre está la fuerza del pensamiento crítico y de la reflexión con otros, con tus docentes y con tus compañeros, y de ir buscando tus propios espacios, sin perder nunca de vista estas preguntas. ¿Para qué? ¿Para quién lo que estoy haciendo? Ilumina. No, a vos. ¿Qué tal? Me llamo Andrés. Mi pregunta tiene que ver un poco con la respuesta de hace dos preguntas. Siendo el desarrollo tecnológico quizás una aplicación de la ciencia para necesidades de la sociedad, ¿a quién debe responder más? Se dio un ejemplo que quizás servía, pero tengo otro. Por ejemplo, con el desarrollo de la ciencia que quita puestos de trabajo muchas veces al automatizar sectores de la industria que antes necesitaban personas para ellos mismos. Y está habiendo quizás muchos conflictos en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, con muchas medidas del presidente actual, que mucha gente critica quizás que está respondiendo a un paradigma anterior de la ciencia con tal de generar puestos de trabajo, pero que no responde al paradigma actual, como que la ciencia avanzó, ya esto no se necesita, porque vas a generar puestos de trabajo en esto que... Entonces, se debería hacer responsable al modelo económico, al desarrollo más acelerado de la ciencia, el desarrollo tecnológico que hay en el medio. ¿Quién debe responder? En la necesidad económica de la sociedad, quizá de puesto de trabajo, ¿sí? O que la ciencia ya haya desarrollado todo esto y deba aplicarlo, pero quizás tiene un efecto negativo en la economía. Me encanta la pregunta. Mirá, es muy frecuente con esta idea de progreso, ¿no? De desarrollo lineal,
es muy frecuente presentar a la ciencia y a la tecnología, sobre todo como un tren que pasa y que siempre va para adelante y que si no nos subimos nos vamos a quedar en la edad de las cavernas, ¿verdad? Entonces, un poco en esa lógica la tecnología y la ciencia parecen como algo virtuoso y benéfico y progresivo. Si rompemos con ese molde y pensamos que no hay una sola dirección del desarrollo tecnológico, que hay muchos futuros tecnológicos posibles y que ahora están coexistiendo. Tenés energía nuclear, pero tenés energía solar, energía eólica, hay distintas alternativas para la matriz energética, por ejemplo. O en la agricultura, tenés agricultura industrial con transgénicos y venenos, pero también tenés agroecología, que es una ciencia que tiene un amplio desarrollo y mucha mayor complejidad que la agrobiotecnología, mucho mayor comprensión de la naturaleza y de la producción sustentable de alimentos. Entonces, tu pregunta se responde así: tenemos que ver qué clase de sociedad queremos construir y quiénes, digamos, son los protagonistas de esta decisión. Si los protagonistas son las mayorías y las futuras generaciones, entonces las decisiones tecnológicas van en ese sentido. Y son decisiones tecnológicas. La ciencia y la tecnología no hablan con una sola voz, dice López Cerezo. Tenemos alternativas. Esta fantasía de que hay un solo tren y que ese tren va en una sola dirección y que nos tenemos que subir o nos quedamos en el pasado, esa es la fantasía que nos está adormeciendo, que nos está enajenando, que nos está llevando por un camino que es un callejón sin salida y que además no es el nuestro, no es el camino de la periferia. Esa es mi respuesta. Por ejemplo, a ver, tomando el caso que vos decís, en Brasil decidieron no poner las maquinitas que cobran boleto en el transporte público porque se quedaban sin trabajo miles de trabajadores y el mercado de trabajo no lo podía absorber. Entonces, ¿está bien o está mal? Depende de cómo lo mires. O sea, si lo mirás desde la perspectiva del desarrollo tecnológico, de que la maquinita ya existe y pareciera que es un paso atrás, pero ¿en qué estamos priorizando? ¿La maquinita, la innovación tecnológica o el bienestar de la sociedad? Entonces, si estamos priorizando el bienestar de la sociedad, seguimos con un señor sentado en el asiento trasero que está cobrando el boleto mientras otro maneja el colectivo. Sí. Digo, son decisiones políticas. Por eso, la segunda parte de mi pregunta era: ¿quién es el responsable? ¿La ciencia o el modelo económico? ¿Quién se encarga? La ciencia es parte del modelo económico, ¿sí? La ciencia hegemónica. Lo que pasa es que hay otras posibilidades. Estamos en un modelo económico capitalista y particularmente nosotros en la periferia, en una etapa de extractivinismo donde hay una nueva, digamos, modalidad de saqueo de los bienes comunes de la naturaleza, ¿no? Fracking, megaminería, agricultura industrial con transgénicos, todo eso es lo que nos toca a nosotros como patio trasero del capitalismo. Entonces, podemos seguir en ese tren o podemos bajarnos. Eso. Y es el sistema económico, social, político, es el tipo de sociedad que queremos construir. Mi nombre es Agustín y con respecto a lo último que dijiste, que podemos bajar, ¿cómo logramos eso cuando anteriormente también dijiste que el 80% del sustento hacia las universidades es las grandes corporaciones? Bueno, eso también es una decisión política de los gobiernos. O sea, yo distingo acá qué es lo que hacen los gobiernos de qué es lo que desde el pensamiento crítico de la comunidad científica o de una parte de la comunidad científica o del sistema educativo podemos plantear como alternativa. Una alternativa que hay que construirla. No se puede hacer desde la base de eso, obviamente. Pero vos viste que se discuta acá eso políticamente, que alguna de los partidos políticos, incluso la izquierda, estén debatiendo esta cuestión de dónde viene el financiamiento de la ciencia y la tecnología y qué ciencia y qué tecnología queremos hacer para ser una sociedad liberal o el proyecto que sea, o socialistas o la izquierda, no se discute esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es darle visibilidad al problema y empezar a discutirlo socialmente en todos los ámbitos que se pueda. Y ir construyendo desde abajo, para que algún día, desde un lugar de poder, se pueda hacer una política científica que tenga verdadera soberanía. Para eso hay que poner dinero del Estado, no del Banco Mundial.
Eso por un lado. Y por otro lado, para no verlo tan a largo plazo, cada uno desde nuestra propia historia y desde los colectivos reales y los que participamos, vamos transformando, vamos haciendo otra cosa. Hay científicos que están haciendo algo contrahegemónico, los hay. Les cuesta mucho, tienen costos muy caros, pero lo están haciendo y los hay. Entonces es cuestión, bueno, si la perspectiva es esa, a lo mejor nos acercamos a esa gente y nos pensamos como parte de esos proyectos y vamos trabajando, digamos, de abajo hacia arriba en construir algo diferente. Mi nombre es Leandro, primero, y por ahí mi pregunta está relacionada con un poco, incluso habló Eduardo en las preguntas del principio, cuál sería el panorama actual, y se fue dando también a lo largo de todos los temas. ¿Usted cree que, no tengo bien armada la pregunta, pero sería por ahí que con los casos más visuales, tanto como Estados Unidos, como por ahí también puede ser Corea del Norte, que se está empezando a dar una tendencia en la cual se empiezan a adoptar por ahí algunos fantasmas del pasado, como el daño al medio ambiente, o incluso en algún momento se llega a hablar de armas nucleares, incluso, o esos casos van a quedar como casos aislados, por ahí? A ver, no sé si te entiendo bien, vos te referís a desarrollos bélicos de la ciencia. Y bueno, eso ocurre, sin duda, ocurre en Estados Unidos sin ninguna duda, y en algunos otros países también. Y son secretos de Estado y es algo que no podemos ignorar. La ciencia también interviene activamente en esto. Y muchos proyectos aparentemente básicos, en realidad, están pensados también en sus aplicaciones bélicas, tanto guerra biológica como guerra química o de desarrollos nucleares. Es así. ¿Y usted cree que sería una tendencia o son casos aislados? No, yo creo que es parte de la tecnociencia, que los usos bélicos de la ciencia son parte. Fíjate, el 2,4-D, que es un herbicida que actualmente se usa en Argentina y es altísimamente tóxico, fue originalmente un desarrollo bélico, ¿no?, de la empresa Monsanto con la guerra de Vietnam, un agente defoliante que hacía que se pudiera atacar mejor a la población al hacer desaparecer sectores de la selva. Todavía existen, ¿viste?, personas con cáncer y malformaciones como resultado de aquel ataque bélico. Bueno, ese es el herbicida en la guerra y en la paz. Son negocios, ¿no? Son negocios. Alicia, sí. Quería preguntarte... ¿Nombre? Juan Francisco. Te escuché que eras investigada del CONICET. ¿Qué está pasando ahora con el CONICET? Escuché que Hay un conflicto por 500 investigadores que estaban aceptados, evaluados y aceptados para su ingreso el año pasado y que quedaron afuera, obviamente por un recorte presupuestario, aunque se lo que no es así, no se los ingresó, y a partir de ahí comenzaron una serie de medidas de reclamo y de resistencia para intentar que esos investigadores ingresen. Yo creo que es legítimo que esos chicos, que son chicos que han hecho su doctorado y que estaban en condiciones evaluados para entrar, entren, pero me parece un conflicto muy limitado en ese sentido, porque no se está discutiendo, tampoco en el ámbito de la gente que está reclamando, para qué y para quién. Entonces me parece un reclamo corporativo justo, pero muy pobre. Yo sabía que iba a hablar. ¿Tu nombre? Ariel. Ariel. Creo que por ahí la sociedad recurre a las nuevas formas de comunicarse, ya sea internet o noticieros, tal vez, para avalar o para criticar a los logros de la ciencia y la tecnología. También se entera de lo que está haciendo la comunidad científica argentina por esto de lo que dijo
pero la ciencia y la comunidad científica argentina nunca se planteó tomar el camino de vuelta y establecer un ida y vuelta con la sociedad y transmitir las cosas que está haciendo bien, porque siempre son todas fórmulas, ¿no? Mira, transmitir lo que se está haciendo es una de las funciones, ¿no? Que se llama extensión, ¿no? Tradicionalmente. Y la comunidad científica le da bastante poca importancia a eso porque eso es bastante poco premiado también, a veces incluso es castigado, porque lo que se jerarquiza es la publicación en revistas internacionales, etcétera, etcétera. Entonces un investigador normalmente no pierde su tiempo, pierde entre comillas su tiempo en esto. Pero esto no es responsabilidad solo del investigador, sino del sistema que está premiando casi exclusivamente la publicación en estas revistas. Incluso la docencia tampoco es demasiado valorada en el sistema científico. Eso por un lado. Por otro lado, te diría que hay que ver también qué estilo divulgativo, de qué estamos hablando. Si es solamente contar a la sociedad lo que estamos haciendo y deslumbrar, ¿sí? O si hay un ida y vuelta, donde el científico está preocupado por qué le pasa a su comunidad, cuáles son sus necesidades, y hay un canal de ida y vuelta entre la universidad, los espacios de investigación y la comunidad en la que está inserta. Esto está todavía más lejano. Y los divulgadores profesionales, que serían como los intermediarios, en general el estilo que tienen es este estilo de deslumbrar, de mostrar los logros de la ciencia. Difícilmente en la divulgación científica se encuentran divulgadores que le presten atención a la controversia, a los debates, a los impactos. Esto es bastante poco frecuente. Y yo creo que el papel de la divulgación, tanto ya sea de parte de los investigadores como de los mediadores, tiene que ser democratizar. Y democratizar no es deslumbrar, no es mostrar aquello que se está haciendo en la cúpula de marfil, ¿no? Y decir, bueno, miren, valórenme, sino habilitar canales para que realmente la sociedad participe y los científicos dejen de estar tan de espaldas a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando fue la crisis del 2001, muchos investigadores de la Universidad de La Plata salieron a la calle a preguntarle a la gente qué necesitaba, qué cosas les vendrían bien que se investiguen en la universidad. Y eso es algo virtuoso, pero que pasó como resultado de una crisis y que no es una práctica normal. Y esa indagación que hicieron modificó líneas de investigación que ya estaban en curso, incorporó problemas reales. Entonces, este tipo de cosas son las que necesitamos, ¿no? No tanto la divulgación que Fourier llama de escaparate, o sea, poner en la vidriera para deslumbrar. Es lo que se llama el modelo de déficit. Exacto, ¿no? claro. El modelo que el otro no tiene nada y uno tiene que darle a la persona lega, que es ignorante, un conocimiento de lo que está haciendo, ¿no? Me meto en la pregunta, ¿sí? Le voy a hacer la pregunta yo. ¿Qué rol tiene la educación entonces para la divulgación? Porque bueno, vos estás involucrada en esa área también, ¿no? O sea, digo, el sistema educativo para la divulgación de ciencia. Sí. Porque, digo, perdón, para correr el actor central, digamos, del periodismo, ¿no? O sea, digo, el periodismo muchas veces aparece como el sujeto divulgador, digamos, único, ¿no? Sí, la imagen acerca de la ciencia es algo que atraviesa todos los niveles de la educación y también la divulgación. Entonces, la democratización tiene que ver fundamentalmente con la formación obligatoria, con la imagen de ciencia que transmiten, que comparten los maestros, los profesores de ciencia de educación media y de educación obligatoria. Entonces ahí es donde creo que hay que trabajar más, porque estos mitos están naturalizados, están presentes tanto en la formación de maestros como de profesores, y difícilmente, digamos, si no abrimos espacios de reflexión crítica, esto se desarticula. Y cuando el maestro o el profesor separa
frente a sus alumnos con esta imagen de ciencia objetiva, neutral, que está por encima de otros saberes y demás, evidentemente está reproduciendo esta lógica y está poniendo al alumno en el lugar de alguien que está recibiendo pasivamente esa información y que seguirá haciendo eso con suerte cuando sea ciudadano, pero nunca en el rol del protagonista que puede y debe pensar críticamente a la ciencia y pensarse a sí mismo como protagonista en la toma de decisiones. Entonces, sí, la educación es central. Todas las instituciones, ¿no? Todas, sí. De hecho, hay programas dentro del CONICET. Una de las preguntas que se hacen es primero por la federalización, pero también por la articulación entre instituciones de la sociedad y la ciencia. Gracias. Sí. Bueno, otro tiene que hablar, no soy yo. Dale, Michay. Respecto a lo que estamos hablando, digamos, cómo acercamos esta nueva forma de enseñar las ciencias en las currículas universitarias, porque yo fui formado con ese paradigma, con mostrarme todos los logros de las distintas ramas de la biología y la biotecnología, y nunca desde una mirada crítica, siempre desde esa forma de escaparate. ¿Cómo? Porque lo que nos pasa quizás a los ayudantes es que cuando empezamos a trabajar en una cátedra tenemos que responder a esas pautas. Y me parece que este espacio está muy bueno para que los estudiantes y los docentes que recién arrancamos podamos formarnos con estas nuevas formas de comprender las currículas, pero mi pregunta entonces es cómo hacemos desde nuestro lugar para poder discutirlas en las cátedras, porque lo que me termino planteando es, hasta que yo no sea jefe de cátedra y pueda plantear a nivel programático estas cuestiones, voy a tener que siempre repetir un discurso con el cual yo no estoy de acuerdo. Bueno, explicarle cuál es tu carrera. Yo estudio ingeniería en agrobiotecnología. Sí, me parece muy importante tu preocupación. Y creo, un poco remitiéndome a mi propia historia, ¿no? Cómo, cuando yo era ayudante, cómo transité esas contradicciones. Y por un lado, generando algún tipo de espacio de debate interno en la cátedra. Cosas extracurriculares, novedosas, que empiecen a enriquecer la mirada. Y después, en tu formación personal, tratar de, sin apartarte del programa, pero buscar siempre la faceta epistemológica de lo que estás viendo, ¿no? La cuestión del reduccionismo en particular en tu disciplina, la cuestión histórica, la historia de esos conocimientos y las controversias. Si vos podés enriquecer esos contenidos duros con esas miradas, sin apartarte del programa, pero problematizar las cosas de una manera que va a abrir muchísimo más las cabezas de los chicos que se están formando. Y vos mismo vas a encontrar un camino de formación y de lectura de distintos autores que posiblemente puedas compartir, y sería buenísimo que puedas generar un espacio con otros ayudantes para compartir en seminarios esas cosas. Esa es mi propuesta. No hay que esperar a que cambie el programa. Mi nombre es Víctor, soy ayudante también. Y con la misma línea de la ruta de Michay y haciendo un poco de repaso de tu propia formación en México, vos dijiste que estuvo más acercada a la práctica, ¿no? A la vez que la teoría, que parece de lo que nosotros estamos distantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue, o sea, en la práctica, la vivencia, qué es esto de estar más cerca de la práctica en el momento de la formación? Y mira, en concreto en la carrera de biología, bueno, yo los años que había estudiado en la UBA, había teóricas que eran multitudinarias con un profesor que siempre tenía más de 60 y que no sabía cómo nos llamábamos ninguno de nosotros, y el del laboratorio, el asociado de la práctica, ¿no? En México eran aulas laboratorio, donde los dos profesores eran personas de 30 y pico, y el grupo no era de más de 30 personas. Entonces eso generaba una dinámica completamente diferente. Pero además, en las 25 materias que yo cursé, hubo salidas al campo.
fuimos a ver cada grupo biológico que estábamos estudiando en la naturaleza. Y eso a mí me devolvió una idea de la totalidad y de lo que significaban los ecosistemas y lo que significaba ese conocimiento en la realidad, que es inolvidable y que me resignificaba los contenidos teóricos también. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia. Lamentablemente, acá no es muy así. Pero digamos que estaría bueno también encontrar en esa búsqueda que tiene, también encontrar tratar de acercarse al campo, digamos. Sí, sí, la verdad que sí, sí. Me parece muy pertinente tu observación. Una pregunta, profe. Nombre. Siempre digo profe, entonces usted habla de la formación de un científico crítico, pero no sé si en la educación está planteado como que ese pensamiento vaya más allá de lo que es un científico, sino cualquier persona, o sea, que tenga idea de dónde está insertado y cuál es su rol, y si quiere cambiar algo en el mundo, se lo pueda cambiar. Claro. No, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy pensando en ciudadanos críticos, ¿sí? Ya sean científicos o no científicos. Ciudadanos críticos que puedan tener autonomía para tomar decisiones y sentirse protagonistas de cosas colectivas también. Yo lo que digo es si hay como una colaboración de que todas las carreras o todas las materias tengan algo de esos contenidos que formen esa visión. Seguro. Tiene que haber miradas transversales que permitan la comunicación, la traducción de unos modelos a otros, unos lenguajes a otros. Tiene que haber, bueno, como esta cátedra, ¿no? No es muy frecuente que exista esto, ustedes saben, ¿no? Que en la mayoría de las universidades esto no... Sí, es una de las cosas que justo se lo comenté al profesor porque me sorprendió cuando llegué de que estemos viendo estas cosas, o sea, que por ahí yo estuve en otro lado y no lo veíamos así. Tiene 10 años y 20 cuatrimestres. Wow, 10 años y 20 cuatrimestres. Una hermosa trayectoria. Dale, tú no dijiste tu nombre, pero... Está bien, porque te querías conservar la clandestinidad, digo. Dale, Gabriel, la tema no para la pregunta. Respecto al tema que hablamos de la fuga de cerebros desde los países pequeños, ¿cómo es posible evitar esta actividad? La siguiente pregunta es si es posible, en el país que estamos, que sea viable, o mejor dicho, que sea favorable para los nuevos científicos el quedarnos acá en vez de ir más al exterior. Digo quedarnos porque hasta ahora mi pensamiento de esto es más favorable irme al exterior que quedarme acá en Argentina. Claro. Depende de cómo vos veas tu carrera científica, y también es cierto que eso no es algo individual. A vos te están mostrando a lo mejor un camino, ¿verdad? El camino de la competitividad, de la, digamos, inserción en un sistema que te garantice financiamiento, que te garantice trabajar en temas de punta, con la tecnología de punta. Bueno, eso es un modelo de científico. Hay que ver si ese es el modelo de científico que nosotros tenemos que formar, ¿sí? La cuestión va desde la formación. Si formamos profesionales, técnicos, que estén arraigados en su realidad, en su comunidad, que estén preocupados por problemáticas reales de su contexto, no le van a encontrar ninguna gracia en irse a vivir a Estados Unidos. Le van a encontrar un incentivo importante al estar, digamos, contribuyendo a resolver esos problemas que a lo mejor fueron los que los motivaron a hacer una carrera científica. Que a veces es así. Los chicos entran a las carreras científicas con ciertas inquietudes muy concretas, ¿no? Preocupaciones de índole sanitario, de índole alimentario, de sustentabilidad, y después las pierden. ¿Por qué? Porque la carrera va fragmentando ese problema. En 1000 pedacitos el problema desaparece, y lo que aparece es recibirse pronto, con alto puntaje, para poder competir por una beca para irse afuera. ¿Está bien? Entonces, el sistema es responsable, obviamente. Necesitaríamos otro tipo de política y otro tipo de formación para que eso redunde en otro tipo de profesionales. Pero, mientras tanto, existe una posibilidad, unos grados de libertad para elegir algo diferente. Y yo digo que hay que apostar a eso. No pierdan la ilusión del principio.
Si tenían una motivación que anclaba en un problema real, en una inquietud real, para acercarse a una carrera científica, no lo pierdan de vista. Eso es importante. Si no la tienen, no se preocupen que ya la van a tener. Claro, hay que buscarla, hay que salir a buscarla. Yo les cuento, en México eran bastante así. La universidad, la UNAM es una universidad de masas. Y ahí venían chicos realmente hijos de campesinos. Y querían volver a sus comunidades con ese conocimiento para hacer algo que valga la pena en su comunidad. Y muchos lo hacían. Había una fracción que se iban a Estados Unidos y hacían su doctorado, pero casi siempre volvían, porque tenían como un arraigo mucho más fuerte. Nosotros tenemos universidades muy herméticas, muy de espaldas. Entonces, bueno, tenemos que estar reflexionando sobre eso y digamos, no perder de vista, no perder de la memoria cuáles son nuestras motivaciones más íntimas. Además, cuando uno dialoga con investigadores de CONICET o dialoga inclusive con becarios que todavía están en la etapa previa al ingreso, si tienen suerte, al CONICET, la voluntad de ellos en general es quedarse, pero no por ahí necesariamente por una cuestión de defensa con bandera gorro vincha, ¿no? Digamos, sino porque es el lugar en el cual hicieron todo su proceso de investigación, digamos, de licenciatura, maestría y doctorado, y postdoctorado a veces también. Entonces, todas las relaciones, todos los problemas, todos los problemáticos que han sacado para su trabajo de investigación son del lugar en el cual están parados ahora, ¿no? Por eso digo, a veces es eso lo que arraiga más. En general, en el discurso de ellos está quedarse y si se van, volver. Pero bueno, a veces son cuestiones de sistema, como decía recién Alicia, que te contestaba a vos. Adriana. No, quería hacer un comentario sobre esto de irse o quedarse, que también tiene mucho que ver con el momento del país, ¿no? Han habido momentos de mucha emigración y momentos en los que por ahí el sistema público de investigación estaba mejor financiado y entonces no había un particular incentivo para irse del país. Yo recuerdo un investigador argentino exiliado en Francia hace muchísimos años, me contaba hace muy poco que él, a lo largo de casi 40 años de vivir en Francia, ha visto muchos argentinos ir a hacer su postdoctorado físico, ¿no? Su postdoctorado a Francia. Y hubo épocas en que la pregunta de los argentinos que van a hacer el postdoctorado es ¿cómo hago para quedarme? ¿Dónde voy a buscar financiamiento para quedarme? Y que en los momentos en donde la ciencia andaba mejor, él le decía, bueno, voy a ver entonces qué te puedo conseguir, a ver si me podés quedar. Y, no, yo vine a hacer el postdoc y me vuelvo, ¿no? Digo, bueno, eso fluctúa mucho según cuál sea la situación financiera del sistema público de investigación. Bien, el tema es súper interesante y a varios los convoca, eso también es lindo, digamos, es lindo de ver. ¿Alguien quiere seguir abierto el micrófono para que hagan alguna pregunta más? Así que, sí, exacto. Bien, yo sí, algo. Ustedes recién empezando a estar en nuestra universidad, gracias a un poco lo que es las medios de comunicación, escuché varias cosas, pero me gustaría tener una mirada externa crítica de lo que sería el sistema educacional en esta universidad, porque es totalmente diferente de lo que veo en otras universidades. Tiene bastante de laboratorio, tiene lo que estuviste diciendo así como una... le veo un parecido a lo que estabas diciendo a lo que veías en México, pero a mi ignorancia me gustaría tener una mirada crítica de acá, sin que, no sé, si se puede. No estoy en condiciones de hacer eso porque no conozco la institución a fondo, es decir, he dictado algún curso en la maestría de enseñanza de la ciencia y ahora me estoy vinculando con ustedes a través de TEGA, pero la verdad no sería responsable si hiciera una evaluación porque no tengo elementos para hacerlo. Bien. Bueno, a ver, allá. La última. Bueno, te voy a preguntar yo. Dale. Sí, te hago la última. Así se va. Bien, vos estuviste haciendo alusión a la idea de neutralidad de la ciencia
y como mito, ¿no? Digo, como mito a repensar, a problematizar, a criticar. Respecto del género, ¿no? O sea, que esto es una última pregunta que iba a hacerte. ¿Cómo ves, si querés, la permeabilidad del sistema científico en relación con el género? No te lo pregunto no solamente por tu calidad de mujer, digamos, pero sí porque hay cuestiones que se atraviesan culturalmente dentro del sistema científico, que a veces esa idea de pureza que tiene el sistema científico, da justo con eso. No sé si Sí, te entiendo. Sí, bueno, el tema de género es un tema transversal a todas las actividades sociales y obviamente en la ciencia eso también está presente. Hay gente que se ha dedicado a investigar de alguna manera estadísticamente qué pasa con los varones y las mujeres en CONICET, y hablan de lo que ellos llaman un techo de cristal, donde en la base del sistema los investigadores asistentes son más o menos la misma cantidad de varones de mujeres, incluso más mujeres, pero después a medida que se asciende en las categorías van siendo cada vez más mayoritarios los varones, y en los puestos más jerárquicos son prácticamente todos varones, ¿no? Entonces, y eso no es casual, obviamente. Hay todo tipo de prejuicios y de limitaciones que están funcionando para dar ese resultado, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que no había licencia por maternidad para las becarias. Recién ahora hay algo parecido a eso, que es que les dan como una prórroga de 3 meses si tuvieron un bebé, o de 6 si tuvieron 2. Pero no, es muy precario todo, ¿no? Que tampoco hay infraestructura de guarderías y muchas otras cosas muy concretas que hacen a ese resultado, pero también otras más sutiles, como el lugar de las mujeres en los equipos de investigación, y no solamente en Argentina, sino en la historia de la ciencia, ¿no? Historias como la de Rosalind Franklin y muchas otras mujeres que quedan en las sombras de firma que siempre es un varón, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, es una problemática interesante, es un tema de investigación también, y creo que tiene las mismas particularidades que tiene cualquier otro ámbito social. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido, por haber venido.